Néstor da Costa nació el 11 de diciembre de 1980 en el barrio Goes. Transitó su educación por varias instituciones. Estudió en el Colegio San Miguel, el ciclo básico lo cursó en el Sagrado Corazón de Reducto y el bachillerato lo hizo en el Dámaso. Es licenciado en Sociología por la Universidad de la República, pero luego estudió un doctorado en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Da Costa es uno de los principales referentes en el estudio de la religión y su vínculo con la sociedad en Uruguay. Ha escrito varios textos vinculados a este tema y se ha especializado en la sociología de las religiones. Es coautor de Religión y Sociedad en el Uruguay del siglo XXI, un estudio de la religiosidad en Montevideo, y de 100 años de la laicidad en Uruguay, entre otros libros. En uno de los meses en los que la religión se ubica en el centro de las conversaciones en varias familias alrededor del mundo y en la previa de una de las festividades más importantes para muchos creyentes, hoy, en Las Cosas en su sitio, recibimos a Néstor da Costa. Bueno, le sacamos años. Gracias. Sí, bueno, empezamos bien. Es la idea. Claro. Gracias por estos minutos, doctor en Sociología y Ciencia Política, pero además con un vasto conocimiento. Y sos un referente, ¿no?, en temas de religión. Paula lo dice en el arranque, en un mes en donde son temas que vuelven arriba de la mesa o que se ponen arriba de la mesa. ¿Cómo lo vivís vos justamente? ¿O te parece que es un mes en donde se pone arriba de la mesa cada vez más, cada vez menos? ¿Cómo lo evaluás o cómo lo ves? Pasa que la Navidad no es ya solo un fenómeno religioso. Claro. Es un fenómeno cultural. Lo celebramos creyentes y no creyentes, nos encontramos, tiene un asunto de memoria familiar y colectiva, tiene un asunto moral y ético de desearnos lo mejor para la humanidad, el futuro, y en un país como el nuestro, que tiene un modelo de laicidad muy estricto y con cambio de nombre de los feriados, nadie celebra el Día de la Familia, se le dice Navidad. Claro. Incluso se mezcla lo comercial, lo cultural, lo celebrativo. Entonces, diría que lo comercial entra a los codazos, ¿no? Sí, pero ha entrado. Pero ha entrado, claro. Sí, siempre ha entrado, ¿no? De hecho, la Navidad más de Papá Noel y Santa Claus viene por el lado de lo comercial. Totalmente. También. Es una mezcla de tradiciones que se van a lo largo de los últimos 2000 años encontrando y resignificando, ¿no? Y en un momento donde la religión era central en la humanidad tenía un sentido, y hoy que la religión es un aspecto más de la vida social, tiene sentidos para aquellos que creen de una forma, para los que no creen tiene el sentido del encuentro, de la afectividad, de la memoria social, de la memoria familiar, etcétera, ¿no? De la fiesta. De la fiesta, sí, por además, supuesto, por supuesto. Y además un convencionalismo, Néstor, ¿no? Porque realmente Cristo no nació un 25 de diciembre, ¿no? Y entonces nosotros, es un invento romano. Cristo nació el 21 de agosto, chicos, tenemos que festejar el 21 de agosto. Es de Leo. Pero es de Leo. Lo curioso es, vos separás, una pregunta quizá un poco chota, Navidad y Año Nuevo, se le da en las fiestas, el significado, el juntar las dos celebraciones, ¿no?, separadas por una semana. ¿Es lo mismo? O sea, la religión, ¿a qué le da más valor, decís vos? No, en ninguno de los dos casos, ni en el caso religioso ni en el caso civil o laico, llamémosle, son lo mismo. La Navidad es el encuentro, la celebración. El fin de año es, cerramos una etapa de la vida y empieza otra. Claro. Más acá en el sur, que tenemos verano por delante. Entonces son como celebraciones que tienen tonos distintos, aunque nos encontremos en las dos. Pero de alguna forma tienen hasta los regalos, el arbolito, Papá Noel, la sorpresa, el cariño a los niños. No es lo mismo el 31 de diciembre. Hablabas de la cualidad uruguaya, ¿no? Desde lo político también. ¿Qué pasa en la región en comparación con nosotros? ¿Somos alguien despegado de la realidad de los otros países? Argentina tiene una unión directa, ¿no?, entre lo político y lo religioso. Brasil también es un país absolutamente ninguno de los dos son laicos. Brasil sí. Brasil es laico, sí. No tiene la unión, pero hay un potencial religioso más importante que el nuestro. Sí, a ver, en términos religiosos somos una rara avis en América Latina, ¿no? Somos un bicho raro que tenemos comportamiento distinto. Pero si vamos a esto de la Navidad, más allá de que en algún lugar como en Argentina el Estado y la Iglesia Católica se sostengan mutuamente, o en Brasil no, pero la cultura brasileña es una cultura muy religiosa. Total. No católica. No, religiosa, claro. No necesariamente católica. Totalmente. También católica, pero protestante, claro, evangélica, etcétera, espiritista, umbandista.
la vivencia del fenómeno Navidad es ya un fenómeno cultural, digamos que es de la humanidad, no solo del cristianismo. Es algo que nos junta como seres humanos, que queremos encontrarnos, que queremos celebrar, que queremos desearnos paz. Que mejor. ¿Queremos encontrarnos en esto? Bueno, si no quisiéramos encontrarlos, esto no tendría sentido. Lo que quizás estás diciendo es, en los encuentros familiares siempre hay acuerdos y desacuerdos, ¿no? Y siempre hay rencillas que vienen de las familias de otras épocas que condicionan esto en parte. Claro, pero para muchos es un clavo, ¿no? Sí, claro. Mirá, sociológicamente hablando, que uno tenga la posibilidad de celebrarlo y otro no, ya es un clavo, ¿no? Más allá de las rencillas familiares. O sea, aquellos que están en la calle no tienen esa posibilidad de celebrar la Navidad. O gente que está sola. Claro. No tiene esa posibilidad de encuentro, de estar con otro, de celebrar, de tomar, lo que fuere. No, y es como una obligación social de que tenés que juntarte y tenés que estar feliz. Es un rito social. Claro. La Navidad es un rito social que compartimos con diferentes énfasis e interpretaciones según cada uno lo vea venir en su propia tradición, en su propia historia, en sus propias creencias. Y es cierto que no es una cosa rosada, idílica. Está atravesada por las cosas humanas más básicas. Las relaciones humanas, la estructura social, la exclusión social, la integración social. No todos pueden hacer regalos en Navidad, no todos pueden juntarse y comprar y celebrar. También tiene eso que pasa para el conjunto de la sociedad, ¿no? Hablábamos recién del tema de la laicidad en Uruguay y del Día de la Familia. ¿Por qué pensás que a diferencia de otras celebraciones como la Semana de Turismo, no pegó el tema de cambiar la celebración a un Día de la Familia y se mantuvo la esencia, llamémosle, religiosa de la Navidad? Creo que ahí hay un asunto cultural de fondo, que no es solo uruguayo, es mundial ahí también, ¿no? Y es más, lo comercial contribuye mucho. Todos sabemos que hay una marca de bebidas que le puso los colores que hoy tiene Papá Noel. Y eso, a nivel de marketing mundial, pasa por todos lados la celebración de la Navidad con esos colores, ¿no? Entonces, lo comercial, los regalos, es un día, no es una semana que uno se puede ir de turismo y tranquilamente, ¿no? Es un día y entonces ese día está como impregnado de muchas cosas. Una cosa es querer cambiar el sentido social de un feriado. Hablemos del 6 de Reyes, que es el 6 de enero, perdón, que es el Día de los Niños formalmente en Uruguay, claro. Pero es el Día de Reyes. Hay regalos de Reyes, se crea o no se crea, ¿no? En muchos casos, no todos, obvio. Pero entonces los ritos sociales que tienen asociado un sentido de trascendencia, de encuentro, de celebración, persisten impregnados por muchas corrientes y tendencias religiosas, comerciales, culturales, afectivas, de memoria social. Es un rito de celebración de la vida y de los mejores deseos para la humanidad. ¿Qué pasa con esos ritos y las edades, no? Porque yo lo pienso desde ese lado, capaz, de los jóvenes y la religión en los más jóvenes. El otro día Martín traía al padre Guilherme, que es un DJ, ¿no? Que trascendió, me parece de alguna manera, lo clásico a lo que estamos acostumbrados. Pero eso es en otras partes del mundo. ¿Qué pasa acá en Uruguay con los más jóvenes, los más chicos y su no sé, su religiosidad? Claro. Mira, lamentablemente en Uruguay tenemos pocas estadísticas porque el Instituto Nacional de Estadística no pregunta por religión en Uruguay. Para mí es un error sociológico, pero bueno. Porque hay una explicación de por qué no. Es la cultura uruguaya que dice la religión no importa, es privada. Ese es el matiz. Subjetivo, absolutamente. Absolutamente, sí. ¿En el censo tampoco se preguntó? No. Claro. Solo se preguntó en la encuesta nacional Hogares ampliada del 2000 y algo, 6, 7 y 8 creo que era, y después, antes se preguntó en el censo de 1908, nunca más. ¿Alguna vez se planteó la importancia? Sí. Me consta dos cosas, que algunos sociólogos fuimos a hablar con el Instituto Nacional de Estadística en dos censos, y también que un grupo de religiosos y de iglesias y umbandistas, etcétera, de grupos religiosos distintos fueron a hablar. Queremos saber cuántos somos. Claro, por lo menos tener una idea y no hubo caso. ¿Mira? Hay argumentos del tipo costo, cada pregunta tiene un costo, una pregunta de la religión es algo, ¿para qué sirve preguntar religión, no? El censo de Brasil sí la pregunta es muy desagregada, el censo de Perú, en Estados Unidos no se pregunta a los censos porque está prohibido meterse con la religión de la gente. Claro. No se pregunta para proteger a la gente que no sea avasallada por el Estado, pero acá es al revés, es ignorarlo, ¿no? Entonces no sabemos bien qué pasa. ¿Qué uno ve que sucede? Las tendencias de largo aliento, las instituciones religiosas grandes van perdiendo hegemonía, van perdiendo terreno, cantidad de adeptos.
Las iglesias no tan grandes, más nuevas, captan adeptos en algunos sectores, y lo que está sucediendo en muchos lados es el creer sin pertenecer. Es más, somos el país de América Latina que tiene mayor porcentaje de gente que cree sin estar vinculada a ninguna religión. Cerca del 27% de los uruguayos dice creer en algo trascendente, llamémosle Dios, como queramos llamarle, sin estar vinculado a ninguna institución religiosa. En América Latina es el 8, la media, y en Uruguay están en 24, 27. ¿Qué dice de nosotros eso? Bueno, dice que hubo un esfuerzo civilizatorio muy grande de eliminar lo religioso del escenario cultural uruguayo, que lo muestra los cambios de nombres, de los feriados, de los cambios del nombre de los pueblos, ¿no? ¿Cómo se le dice a uno de Maldonado? Fernandino. Y a uno de Paso de los Toros, Isabelino. ¿No? Les cambiamos los nombres hasta los pueblos para sacarlo. Creo que se salvó el Santoral nomás, acá en Canelones. Entonces había en aquella época, un siglo atrás, una mirada de que lo religioso era oprobio, había que hacerlo desaparecer. Pero lo religioso es un fenómeno que se mueve por sí mismo. No está asociado solo a una institución o a dos o tres. Claro. Es algo que sintoniza con lo humano. El director del museo del British Museum dice en un libro que sacó hace poco que él tiene detectado hace 40.000 años presencias de asuntos religiosos en la humanidad. O sea que es algo de largo aliento. Entonces hubo un esfuerzo civilizatorio de que lo religioso desapareciera y pasara a lo privado y que no se pudiera hablar en lo público de lo religioso, ¿no? Un esfuerzo que fue mucho antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 18 establece que lo religioso es un derecho humano universal para ser expresado en lo público y en lo privado. Y hemos tenido esa matriz que ha intentado que todo esto desaparezca, que no se pueda celebrar, ¿no? Bueno, hemos tenido una matriz muy quizá tajante en la separación, que hoy en día que el mundo está reclamando y celebrando la diversidad como valor, estamos un poco atrasados en eso, ¿no? Estamos celebrando la homogeneidad, esto sí, no, tiene que vivirse de una manera, de otra no. Entonces tenemos una matriz cultural que viene del siglo XIX, que todavía sigue teniendo una impronta muy fuerte en ciertos sectores uruguayos, que hace que lo religioso... Entonces la gente lo religioso lo sigue viviendo. Claro. No piden permiso al Estado o al partido político de turno. Pero capaz que hay mucha gente que vive lo religioso sin ser consciente que está viviendo un proceso religioso. ¿Me explico? Sí, la mayoría de la gente, cuando vos le preguntás en las encuestas, de los que te dicen si creen en un Dios, un ser trascendente, llámele como le llame, te dice que sí. Claro. Pero yo no voy a ninguna iglesia. O yo me arreglo yo mismo con Dios. Y otra cosa que está... ¿Por qué? Y una postura cómoda. No solo cómoda. Vos decís no tener que comprometerse. Ahí se mezclan dos cosas. La pérdida de hegemonía de la institución religiosa de las sociedades contemporáneas, que es clarísima, ya no es la centralidad del mundo, y las características propias de cada país para celebrarlo, para restringirlo o hacerlo posible, ¿no? Y las religiones a medida, uno se arma... Vieron que todo es a medida hoy, ¿no? Tenemos los celulares que son a medida, todo es individual y a medida. También hay eso, pero también hay desconformidad con las instituciones, por su rigor. Hicimos una investigación hace unos años acá en Uruguay, en Córdoba y en Lima. Sí. Entrevistamos 80 personas de todo tipo, creyentes, no creyentes, etcétera. Y lo que uno percibe ahí es que la gente, en algunos casos, los que están hoy en el mundo de la creencia sin pertenencia a ninguna institución, perciben que las instituciones te dicen lo que tenés que hacer, lo que tenés que creer, cómo tenés que hacerlo y de la forma que ellos creen. Y eso, en el mundo de hoy, que es un mundo del individuo, que es un mundo de la opción personal, donde ya uno no compra paquetes de verdades, sino que tiene que criticar todo porque es un ser humano adulto, choca contra esa lógica que es una lógica que viene de milenaria. Entonces dicen, bueno, yo no voy a negar que Dios existe y que creo, pero de esta forma no puedo. Y por lo tanto busco otras. Y hay hoy en día lo que se llaman las espiritualidades New Age, por ejemplo, que son como nuevas espiritualidades que tienen que ver con la tierra, con los árboles, con la naturaleza, con el vínculo con la tierra, etcétera, que están creciendo en determinados sectores sociales y desarrollándose porque el fenómeno religioso desaparecerá en las iglesias, pero no va a desaparecer el fenómeno religioso porque tiene otras pautas atrás humanas que no... si no satisfaciera alguna necesidad humana no existiría. Bueno, es lo que pasa, claro. Es lo que pasa, el fenómeno de las iglesias, las pares de sufrir y la iglesia tradicional ha sufrido
una suerte de diáspora, justamente por ese manejo, ¿no? Un manejo mucho más marketinero. Yo creo que la iglesia lo único que hace para atraer sus feligreses es tocar la campana los domingos, Claro, ¿no? Pero dejó de ser atractiva. Pero los otros te ofrecen tanta cosa que uno sería un tonto si no recurriese a estas iglesias, ¿no? La sociedad no es homogénea. Todos sabemos que tenemos sectores sociales distintos, pautas de consumo distintas y también pautas culturales diferentes, ¿no? Entonces hay gente para la cual el hablar de lo religioso tiene que ser algo con sus dolencias de hoy y ahora. Claro. ¿No? Y se entiende. Por otro lado, la Iglesia Católica tiene un debate interno largo, que es, asumimos todas estas nuevas pautas, esto que ofrecen todo, y otros que dicen, no, lo nuestro es el mensaje de Jesús, lo demás es otra historia. ¿No? Pero ahí están quienes se preocupan por crecer, por tener gente, por volver a tener un rol social que no va a tener. Y quienes dicen, no, lo nuestro es, aunque no traigamos gente, seguir viviendo el mensaje original. Y es una tensión interna que tiene la Iglesia Católica muy clara. ¿Cómo definirías a la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica en Uruguay, a nivel de institución, y qué responsabilidad tienen? Vos hablaste mucho del fenómeno cultural y social que ha hecho que Uruguay tenga esta particularidad de que muchos creen pero no en instituciones. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones también de eso? Bueno, las instituciones, en la modernidad tardía, en esto que nos toca vivir ahora, y la posmodernidad, tienen el gran problema de venir de sus convicciones haber sido construidas en épocas lejanas, donde se obedecía, ¿no? Claro. Incluso en muchas fórmulas religiosas que se dan en las misas, incluso el señor, así, bueno, eso viene del medioevo, del señor feudal que era juez, parte, permitía lo que fuera, y se fue incorporando a la cultura. Entonces, hablar hoy de determinadas cosas, del cielo, hablar hoy, ¿qué significa en el siglo XXI hablar del cielo? ¿Qué significa? Entonces, las instituciones religiosas, la Iglesia Católica en particular, tiene un enorme problema de dejar atrás una forma de explicarse y sus asuntos centrales de la fe, que fue construida en 2000 años de algo que ya no existe más. Y que no solo no existe más, sino que cambia con una velocidad enorme, como ustedes lo saben. Claro, pero no pierde, o sea, mantiene sus tradiciones. Mantiene sus tradiciones, en algunos casos lo resignifica. Ustedes hablaron de este sacerdote que toda música tecno. Sí. Bueno, se incorporarán cosas distintas, pero sí, lo que las iglesias ofrecen es venir a creer esto, hacerlo así, y si no lo haces así te decimos cómo tenés que hacerlo. Es que seguramente algunos ortodoxos no estarán de acuerdo con lo que hace el padre Guillermo, por tipo supuesto, que es DJ. Le debe caer muy mal. La Iglesia Católica es un mundo amplísimo adentro. No se puede hablar. Nosotros hablamos cada vez más de los catolicismos, claro, no de la Iglesia Católica, porque dentro de la Iglesia Católica claro, uno encuentra el Opus Dei, encuentra la teología de la liberación, la opción por los pobres, que estuvo muy encarnada por el Papa Francisco y ahora retomó el Papa León, y la opción por las élites y por el poder. Entonces, la Iglesia Católica es un mundo amplísimo que no ha tenido las rupturas que ha tenido el protestantismo, pero por lo tanto tiene adentro mundos. Claro, es un error estudiarlo como una unidad. No es una unidad, no. Desde la teología te dirán lo que sea, pero desde la sociología, no. De la sociología hay un mundo plural en intercambios, en ebullición, en pugnas, etcétera, ¿no? Néstor, te quiero volver otra vez a la coyuntura. Bien. ¿Cómo conciliás? Hablábamos de que son fechas de reunión, de recogimiento, es una fecha importante para la iglesia, una fecha donde los afectos, donde buscamos reencontrarnos con los seres queridos, donde la paz y ese momento de, no sé, de brindar y de sentirte querido. ¿Cómo lo conciliás con la violencia que se dan en estas fechas? Que lo hablamos todos los días acá en la radio. Es impresionante lo caótico que se vuelve la sociedad en el sentido de violencia, ¿no? Violencia de verdad, no solo violencia verbal, sino violencia en hechos, ¿no? De piñas, siempre hablamos de que se vienen las fiestas porque arrancaron los tortazos adentro del shopping center, ¿no? Adentro del estacionamiento del shopping. La violencia que hay al lado del arbolito pegándose, claro. La violencia que hay en la calle, la violencia que hay con la gente, parece como absurdo, ¿no? Esa que estén viviendo esos dos sentimientos. Que aflora con más fuerza en los momentos en donde se... Pero es curioso, ¿no? Sí, la violencia es un fenómeno, ustedes sabrán más que yo, social. Existe en Uruguay con una fuerza que
en Uruguay, existe en el mundo, Ahí va. con una fuerza que nosotros nos creemos a veces que somos el país más violento del mundo, viajen por América Latina y van a ver que este es el más seguro. Igual así, la violencia está presente, en muchas formas, ya no solo de matanzas, sino de esto que decías, del encuentro personal y el choque de la gente que se... Bueno, sumale eso, insatisfacciones de la vida durante todo el año. Y yo no sé si tiene tanto que ver con Navidad como con el fin del año. Claro, con el proceso de cerrar círculos y pasar Estoy rayas. agotado, ¿no? Y además es cierto que se toma más, es cierto que acá el calor en este lado del mundo es primavera, verano, y las cosas son más alegres, etcétera, y es cierto que la calle se vuelve un caos manejar en diciembre. La gente está como estresada, como, ¿no? Pero podrías tener un medio bueno, todo bien. Justamente todo es un al revés, momento. esto es un lío, pero tengámoslo en paz. Es exactamente lo contrario. Pero a nivel comercial, o sea, vas a comprar algo y la persona que te atiende no está del mejor humor, el que va a comprar tampoco lo está. Las oficinas públicas, por Dios. O sea, va en contra de lo que... De lo que pregona la fiesta, ¿no? Sí. Viva la paz, la Navidad con Jesús. Pero la vida de la gente es durante todo el año. Y cuando llega a esta altura, que además hay que comprar las compras, encargar a Papá Noel, todo. Y ves que no llegás. Organizar la comida, que no llegás y que no llegás o por plata, o no llegás por problemas familiares, o por lo que sea. O a veces es una carga organizar la noche de la Navidad para alguna familia. Todo eso explota con todo lo que cargaste en el año en una sociedad que se ha vuelto violenta en lo cotidiano. Es que se ha vuelto violenta ya no de asesinatos, que también, pero sí de lo cotidiano, de que decís unas malas palabras a otro porque te pasó el coche cerca, ¿no? Y acá trasciende si sos religioso No, o no, religioso. eso es Trasciende si sos sociedad una total. persona que va todos los domingos a misa o no. Bueno, ir todos los domingos a A misa, ver, dale, no ahí significa. va. Pará. pregúntale a Vaso, que iba todos los días a misa, casi todos los domingos. Entonces, ¿ves? Ese es un tipo de cristianismo formal, adherido a normas, a reglas, pero que no tiene nada que ver con la práctica del Evangelio de Jesús. Claro. ¿No? Me muestro correcto. Hecho a medida, ¿no? A medida de Vaso. Bueno, De él, ¿no? yo lo uso porque es un ejemplo tan claro de que ese hombre iba a misa todos los días, pero evidentemente no entendió nada del Evangelio, del cristianismo, y fue acompañado en esa... Y hay gente que lo vive así, lo vive como un rito, como algo privado Pero con Dios y justamente sin hablaste consecuencias de la sociales. diferencia de la iglesia, ¿no? Donde tenés un opus por un lado y volviendo a Vaso, ¿no? Pasa que acá tocaste en la me llaga. metí en Tocaste un la lado fibra, tocaste la prohibido. fibra. Volviendo a Vaso, Vaso es un ejemplo Está ligado. que Calculé es la válido para escalación, una sí, cantidad, ¿no? Vaso procuraba ser numerario, ¿no? Tenía la intención de volverse numerario y Cortito, que es un numerario para la gente que está escuchando. y bueno, es una categoría bastante alta dentro del Opus, ¿no? Donde solo pocos acceden. Y parece que se le restringió a Vaso porque tenía el padre era prestamista, él también, ¿no? Y él vivía, como dice Néstor, una religiosidad que cuando hablaba contigo también era una suerte de predicador, ¿no? O sea, de tratar de las cosas que él veía que vos estabas haciendo mal, te daba consejo, cara dura, de acá a la China, ¿no? Pero Vaso no está solo en esto. No, por supuesto. El famoso chupacirio, ¿no? ¿Te acordás que se hablaba mucho, Cuando ¿no? éramos chicos. En la dictadura militar argentina, Videla iba también a misa, ¿no? Sí. ¿No Sí. iba todos los domingos? Sí. Por eso te decía hace un rato que el catolicismo tiene adentro corrientes muy diversas. Yo mencioné a Vaso porque es la corriente más formal, la que se adhiere a los preceptos, a cierta moral, de Y la boca para consejo, afuera, y y consejo. autoridad social, Exacto. que está en muchos casos ligada al poder, ¿no? Y a la economía, etcétera, pero que no tiene nada que ver con el mensaje que supone la Iglesia debe promover, ¿no? Un tipo que hace lo que hizo, ¿quién puede defender que es un seguidor de Jesús, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la Iglesia también hay quienes acentúan esa forma de vivir. Para ellos el cristianismo es eso, es ir a la misa, es rezar, es dar consejos sobre moral, pero
después en la cotidianidad no tiene Porque no nada era que porque ver. fuera desconocido. No. Vayamos a Videla si querés. Bueno, sí, en Argentina es un poco distinto porque además Iglesia y Estado estaban más juntos que ahora todavía. Y eso es una cosa que la Iglesia uruguaya en aquella época aprendió, que no se puede volver jamás a estar en el Estado, porque quedas entrampado en su lógica de poder. Claro. Perdón, ¿la sí. Iglesia en Uruguay no quiere volver a formar parte del Estado? No. De ninguna manera. No. Creo que se aprendió muchas lecciones en ese tiempo. Quizá hay quienes quieran tener un poco más de protagonismo y de darle más protagonismo social, pero no estar adentro del Estado. Tengo una pregunta que tiene que ver justamente con algo que vos dijiste recién. Decrece la cantidad de adeptos, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, pero hay cifras que hablan de un aumento en religiones como el Islam. En el mundo sí. ¿Es así? Sí. ¿Y qué puede, o sea, qué consecuencias puede tener, o qué cambios puede traer para el sistema que conocemos, ¿no? Un aumento en otro tipo de religiones o religiones que no son lejanas para en algunos que no son casos, occidentales. ¿no? Claro. Bien, el Islam crece y hay una base fundamental que es demográfica. Claro. Tienen 9, 10 hijos. Y Occidente no llegamos a 2. En Uruguay no llegamos a 2 por familia, ¿no? Eso ya te cambia. Después, el Islam, a diferencia del cristianismo, o sea, iglesias, es una religión de una enorme identidad. No se separa, nosotros separamos lo Estado, lo religioso, lo político. No, es todo parte de la misma vida, ¿no? Si alguno está en un país islámico, verá eso. Sí. Después, el Islam tampoco es homogéneo. El Islam de Arabia Saudita, de Tayikistán, el país más islámico del mundo. Y muchos de ellos, a ver, ¿cuál? Indonesia. Mira. 240 millones de islámicos, ¿sí? No escuchamos hablar nunca del Islam en Indonesia. Escuchamos hablar de Arabia, que son 20 millones, ¿no? Entonces, también está la geopolítica que juega, el 11 de septiembre, etcétera. Pero el Islam se va a reproducir por una base demográfica básica. ¿Sabes qué me pasó en Marruecos, por ejemplo, en donde el Islam, ¿no? Sí, te diría que el 90%, por lo menos ellos dicen que el 90% de la población practica el islamismo. Yo charlando con varios, sobre todo con algunos con los que estábamos todos los días, me decían ellos mismos, yo soy islamista pero de plástico. De plástico. Digo, ¿pero por qué? Me dice, bueno, porque si a mí me preguntás, formo parte del Islam. Ahora, cuando hay que ir a rezar no rezo, no freno de trabajar, no practico, pero ante la pregunta digo sí. Mirá, estuvimos el año pasado en el Congreso Mundial de Sociología en Marruecos, claro, en Rabat, y recorrimos bastante. Y lo que nos llamaba la atención es que a la hora del rezo, muy poca gente iba a las mezquitas. Muy poca gente. Algunos sí, pero... Por lo tanto, el Islam es un fenómeno cultural más amplio todavía, que te involucra identidades, formas, sentimientos, tradiciones, muy fuerte y que se reproduce mucho. No voy a hablar del Islam, pero hay un caso que una colega mía, la católica, Valentina Pereira, hizo una tesis sobre los peruanos que emigraban a Córdoba y a Montevideo, en términos religiosos. ¿Qué sucedía? Y era muy interesante que cuando los peruanos venían a una ciudad como esta, con ausencia de peso religioso en la cultura, varios de ellos dejaban el catolicismo y claro, no está la mirada del de al lado que te dice, loco, no estás viniendo. No, la cultura es enormemente... O sea, una de las cosas más poderosas que hay en la humanidad es la cultura. Claro. Nos disciplina de cómo nos vestimos, cómo estamos, qué hacemos, todo. Y eso pasa. Entonces, el Islam es mucho más que lo que vemos. Hay países islámicos donde la gente se viste como quiere. Si estuviste en Marruecos habrás visto gente de pollera corta, mujeres de pollera corta, con la cabeza descubierta. Hay países que eso no es posible. Y hay países donde sí. Tayikistán, me acuerdo ahora que conocimos una joven de ahí sin ningún problema, islámica de definición, pero vestimenta occidental tradicional. Yo estuve en Arabia Saudita y en Qatar varios días más y también era como un preconcepto también de los quienes veníamos a Occidente de decir, loco, ojo, no andes de musculosa, no te saludes con beso con un hombre, no, con una mujer tampoco. Con una mujer tampoco, un montón de preconceptos que también hay puntos, ¿no? O hay microclimas en donde se permite. Sí, por supuesto. Un mundial, por ejemplo, es un microclima, no es la realidad de ese país. Sí, el poder de las culturas es enorme y que el Islam va a seguir creciendo, por lo menos demográficamente no hay duda de eso, y si creces en ese entorno cultural que lo necesitas, por eso en Europa también están en barrios muy específicos donde se juntan ellos y tienen sus formas celebrativas, etcétera, ¿no? Y el mundo, una de las cosas que más nos cuesta en este increíble momento de la humanidad donde se ha vuelto a la violación de los derechos más básicos, etcétera, a la negación del ser humano, en este momento de la humanidad uno ve que
es difícil convivencia, pero deberíamos hacer todo lo contrario. Hace un par de años estuvimos en Barcelona, en el barrio Raval, con un grupo de estudiantes de la universidad, visitando los distintos grupos religiosos. Entonces, en 10 manzanas había islámicos, sikh, musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, en 10 manzanas. Y, ¿conviviendo? Sí, no, vivían sin, Okay. cada uno tenía su local y ningún problema. Y incluso hay un tour interreligioso por ahí, por el barrio. Porque hay que convivir. Son migraciones que han venido con su propia tradición. Comimos con los sikh, que se come con la mano, determinado tipo de comida, etcétera. Entonces, uno vive con la cultura de los otros. Eso de pensar que uno, porque venís al país que venís, te haces de la cultura del otro un día para el otro y se terminó todo lo demás, es imposible. No existe. ¿Mm? Sí, sí, Entonces no existirían las corrientes migratorias y los cambios culturales. Que las corrientes migratorias, aprovechemos para pasar el aviso, existen con la humanidad. Digo, nosotros somos descendientes de gente que nació en África hace unos cientos de miles de años, ¿no? Claro. Por lo tanto, siempre han existido, pero ahora estamos con una especie de locura sobre el tema que no sé por qué. ¿Es político o religioso? Pienso en decisiones que se han tomado en los últimos años. Por ejemplo, Maduro adelantando la Navidad. Y el fin de año. ¿No? Ahí va. Y adelantó el fin de año ahora. Claro. Es genial la utilización de la religión por lo político. Antes se decía que la religión utilizaba lo político, ahora lo político utiliza lo religioso. Los grupos pentecostales brasileños que soportaron a Bolsonaro, muchos de ellos no son grupos religiosos. Bueno, por ejemplo, ahí va. Apelan a lo religioso para dar un discurso de potencial. Porque claro, como dice un Perdóname, colega, Pinochet con los mormones. con los mormones y con algunos evangélicos. Sí. O sea, tener lo religioso habla de lo trascendente, algo que va más allá de lo que podemos, ¿no? O de lo que vemos. Y cuando eso sucede con la prédica de que eso está pegado a lo político, La le da fe a y lo, la esperanza le da a se lo político transforma. una fuerza Claro. que no tiene por sí mismo. Claro. Entonces la utilización mutua de la religión por lo político y de lo político por lo religioso, en los distintos momentos de la humanidad, el Imperio Romano, cuando incorpora el cristianismo, hace eso. Total. Se veía Las que imágenes, no las tenía, cruces, claro. no tenía vida por ahí, incorpora el cristianismo y le transforma a Occidente. Y al revés, la salida de las iglesias del poder político, que es al final, y ahora estamos viendo que el poder político requiere grupos religiosos para llegar al poder. Bueno, La última, ¿querés? Dale. Sí, ¿Qué? es complicado. Ay, qué miedo. No, porque es un tema que tratamos acá muy en joda, Néstor, pero analizándolo y preparando cosas que hacemos a veces de forma recurrente, a mí me parece que hay una nueva cultura o una nueva creencia que es la vida extraterrestre. ¿Ustedes lo tienen en cuenta eso? O sea, los cultores de la venida... Bueno, hemos tenido movimientos donde gente se han suicidado de forma masiva por la creencia de manera demencial. Hay ¿no? libros todavía y en la web podés entrar y la web sigue activa. De la llegada del cometa Covetek, que atrás del cometa venía la nave espacial y había que suicidarse para subirse al cometa, ¿no? Hoy, en vista de la desclasificación de todos los documentos que tenía la CIA, el FBI sobre avistamientos de ovnis y todos los charlatanes que hay también en la vuelta, ha generado un nuevo culto hacia la vida extraterrestre. O sea que el extraterrestre se muestra como un nuevo redentor, ¿no? Como alguien que viene, que estaría por venir. Toma la pregunta de si lo tienen en cuenta, ¿no? ¿Tienen en cuenta la A ver, sociología eso? nosotros sabemos... No me digas que sabe la existencia. No, pará, déjalo hablar. Sabemos que existe. Pará. Ahí viene una... Déjalo hablar. No, sabemos de la sociología que esto existe hace bastante tiempo, ¿no? Ya de los 60, básicamente hay mucho movimiento en torno a esto. Acá en Uruguay, Bastante nuevo. Sí, acá en Uruguay la misión Rama ha estado, ¿no? Eso ha existido y existe. Existe gente que dice que la Tierra es plana. Existe gente, digo, las creencias son algo increíble, valga la redundancia del asunto, en la humanidad. Porque hay espacio para todo. Y cada tanto la gente entiende que la forma de entender un mensaje religioso se agotó y hay que buscarlo por otro lado. Mucho será, bueno, hasta hace poco creíamos que algunos creían que las pirámides se habían hecho extraterrestres, ¿no? Claro. Que las dibujos del Tierra del Nazca eran también hechos por... No lo sabemos,
no tenemos evidencia, pero hay quienes transforman eso en un culto religioso, a la superioridad de otros, como este caso en California, donde murieron 37 personas, creo que eran, esperando que los venían a buscar ese día y pasaban y iban a llevarlos, ¿no? Sí, las creencias son variadas en la humanidad, y en Uruguay existían con menos fuerza ahora que antes, me parece, en otros lados del mundo con mucha más fuerza, Estados Unidos sin duda. Tuvo toda una onda de ufología, ¿se acuerdan? En Argentina, acá, los 70 y 80 creo que fue eso. ¿Vos viste cuando te compras un auto, empezás a ver que todo el mundo tiene el auto que te compraste, ¿no? Nosotros como estamos... Paveamos bastante con esto. Es impresionante la cantidad de testimonios y de pseudo sectas, ¿no? Que eso es lo que me parece peligroso, ¿no? Sí. En donde hay ahí una suerte de líder que es el que tiene esos designios que en algunos casos, no siempre, terminan en cosas terribles, ¿no? Sí, los grupos sectarios que pueden ser fuera de las iglesias o dentro de las iglesias, como fue el caso de la Comunidad de Jerusalén acá en Uruguay. Qué ganas de hablar ¿cuándo podemos venir a hablar cuando de Antelo? Cuando quieran. De Antelo me encantaría. Tengo todos los documentos del juicio. No. Sos un candidato invitado para enero seguro, perdóname. Enero no sé. Sí, bueno, por teléfono igual. Señores, les pido un fuerte aplauso para despedir a Néstor da Costa. Néstor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por sacarme unos años encima. Vamos arriba.